Ser podcast. Es tan guapo. Què és això, tia? Una urticària. Em sortia quan era petita. Mila. Mila, cariño, tú sabes que s'ha de fer servir protecció, ¿no? Elena Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Papa. El Guillem m'ha convidat a sopar a casa seva. Ja, però és que no veig per què has de dormir fora de casa. Però per què, papa? Vull que m'ho expliquis. I és que no, i prou! I no em pots explicar com et sents? Per què ha de ser boxa, això? Jo, Mila, amb tu em perdo, tia. Elena Martín viene a presentar Criatura, es la película española que ganó el premio a Mejor Película Europea en la quincena de realizadores de Cannes. Es una película que diriges y protagonizas y además es, creo que ha tenido un arco muy curioso, porque es una película que a priori habla de temas que no suelen estar en la conversación y sin embargo ha ido teniendo como, muy buena acogida, no solo en Cannes por la crítica y ese premio, sino también con los espectadores que la han ido viendo durante este proceso. ¿Cómo estás? ¿En qué proceso está la película ahora mismo? Pues estoy muy ilusionada, con muchas ganas de estrenar la película, porque realmente lo que comentas de la reacción de los espectadores ha sido lo más emocionante del proceso de la película. Al final es una peli que tardamos mucho tiempo en escribir el guión porque justamente abordábamos temas que son delicados, pero queríamos desde el principio con Clara Roquet que tuvieran un punto de vista emocional y accesible. Entonces había que bajarlo todo a la tierra y darle una entidad poética y una entidad emocional y siempre fue una película pensada para llegar al público, para poder abrir debate, abrir conversación, y entonces está siendo muy bonito los pases con público, ver las reacciones, y también debo decir que también está siendo muy esperanzador ver que realmente a veces la industria tiene más miedo que el público. O sea que al final la gente está entrando en la peli, la está entendiendo perfectamente, se está sintiendo reflejada, y a veces durante el proceso más de una persona nos había dicho: esta película es complicada, esta película es incómoda, esta película no va, igual la gente no está preparada para verla, y está es una chorrada, está preparadísima. De hecho, le ha gustado hasta La Reina. Sí, afirmativo. Cosa que es, maravillosa, porque al final, estamos diciendo, no estamos hablando mucho de lo que va la peli, pero digamos que es una película sobre pulsiones, sobre el deseo femenino, sobre cómo se ha coartado ese deseo, esa cosa natural que tenemos las mujeres, igual que tenemos los hombres, y cómo eso genera una serie de traumas para no disfrutar de la sexualidad. ¿Cómo surge, cómo llegas a decir, de qué pulsión sale esta historia sobre pulsiones, más bien? Pues, a ver, cuando intento contestar esta pregunta hago un poco de intentar concretar, pero realmente fue una época, o sea, empezamos a escribir hace 6 años, o sea, con Clara hace 5 igual, pero yo empecé ya hace 6 años con la idea, y era un momento en el que este tema me estaba atravesando artísticamente por distintos lados. Lo más concreto es que yo estaba haciendo performance con un grupo de mujeres que se llamaba Pussy Picnic, el colectivo, y estábamos reflexionando sobre el cuerpo y sobre la identidad, y hacíamos como experimentos más a puerta cerrada en nosotras con nuestro propio cuerpo. Y de forma muy natural empezamos a través de ejercicios creativos a compartir experiencias de primeras veces, ¿no? Y experiencias, recuerdos sobre despertares sexuales que se remontaban a la infancia. Y yo creo que hubo una sensación, o al menos yo la tuve, de que estábamos hablando cosas por primera vez. Y que estaba siendo un poco vertiginoso, pero también muy agradable y muy liberador poder hablar de esto, ¿no? Entonces yo me quedé con este tema en la cabeza, y luego con la ayuda de una terapeuta, de Berta Clavera, empecé a investigar, o sea, a leer, a documentarme, a asistir a conferencias. Entonces, a raíz de eso, que eso partía igual de un sitio más teórico, que obviamente me atravesaba, porque si no, no me hubiera interesado el tema, pues fuimos concretando una historia de unos personajes, de una familia, de tal. Pero el impulso fue ese, y sobre todo el darme cuenta de que todas esas lecturas estaban planteando unas situaciones y unos bloqueos que yo podía entender, que mis amigas podían entender, que la gente cercana podía entender, que eran extremadamente comunes,
y extremadamente incómodos. Yo pensé, pero ¿cómo puede ser que haya tantas lecturas sobre eso y no haya relatos alrededor de eso? ¿Cómo puede ser que yo no lo sepa? ¿No? O sea, generacionalmente todo, ¿cómo puede ser? Yo que soy carne de terapia, o sea, de nuestra generación, o sea, digo, ¿cómo? No entiendo. Y nada, y de ahí surgió la idea de convertir esto en una historia. Y claro, es que, fíjate, preparando la entrevista, es una película valiente, y es, pero ¿por qué es valiente? Quiero decir, ¿por qué es valiente hablar de la sexualidad femenina, que es una cosa que existe desde el minuto 1 que estamos en la Tierra? ¿Por qué es valiente decir vulva? O sea, quiero decir que, claro, y saliendo del pase, antes de Cannes, era como, era en catalán, pero la vulva me palpita, creo que es la traducción en castellano. Y claro, es decir, que esta frase nos genere que escuchar una película es rompedor, cuando esto debería ser lo normal. O sea, que hasta en el propio lenguaje de la crítica hay o sea, está muy manido esto, ¿no? Desde mi posición es muy... todavía es muy sorprendente, porque es verdad que si lo pienso en perspectiva, creo que puedo entender el concepto de la valentía si lo llevo a una cosa más de proceso creativo, ¿no? Como de... atreverse a manejar material incómodo y socialmente tabú, ¿no? Entonces como y con Clara ponernos como unos retos muy claros de no entrar en un relato de inicio, nudo, desenlace que sea muy causa-consecuencia, que es no simplificar, pero a la vez que sea accesible, como poder tocar temas delicados sin ser morbosas, como había unos cuantos caminos que nos mantenían al filo de muchas cosas, y creo que en eso puedo reconocer que sí hemos sido valientes, pero a la vez hay toda esta parte que dices tú de que a mí me impresiona, porque también durante el camino yo ya me he acostumbrado muchísimo al tema, o sea, he leído mucho, hemos escrito, hemos ensayado, hemos rodado, hemos montado, entonces para mí hay muchas de esas cosas que ya han pasado a un plano más natural, y cuando la gente de repente dice hostia, esto no me lo había planteado nunca, digo, claro, fue mi sensación al principio, por eso hice la peli, ¿no? Pero ahora ya, y lo pienso mucho, hay veces que me entristece, que pienso, qué bonito, ¿no? Como poder desbloquear algunos temas, pero qué trágico que estemos ahí todavía. Total. Claro, decías lo de la estructura, y eso es curioso, porque es verdad que está rodada en varios tiempos, en un verano en una casa familiar, que es donde ese trauma emerge. Háblanos un poco también de cómo ha sido estructurarlo así, y de cómo ha sido jugar con los 3 tiempos y relacionar cada uno de ellos con esos recuerdos, todos asociados a la sexualidad también. Pues ha sido lo más complicado. De hecho, comentábamos con Clara, y yo realmente he aprendido mucho del proceso de guión, que la estructura es contenido, porque hasta que no encontramos la estructura actual que tiene la película, no encontramos realmente cuál era el mensaje que queríamos transmitir. Y volvió a pasar lo mismo con Ari Rivas en montaje, que también tuvimos que volver a encontrar, aunque la estructura a nivel de tiempos no cambió, pero sí se movieron escenas arriba y abajo. Hasta que no encontramos eso, no sentimos que estábamos desarrollando la idea que queríamos. Y al principio empezamos con Clara cronológicamente, porque la infancia fue lo primero que encontramos, o sea, fue lo más fácil de escribir. Porque como no hay casi nada escrito, era como está todo por hacer, entonces pues es muy agradecido, porque luego la adolescencia y luego la edad adulta, y la edad adulta nos llevó muchos problemas porque es un momento muy complejo, ¿no? En la infancia y en la adolescencia hay como unos antagonistas, por así decirlo, más claros, pero en la edad adulta una es responsable de su vida, ¿no? Entonces, aunque esté en un sistema y las violencias existan, hay partes que son tuyas y ya es una castración integrada, ¿no? En tu de esto. Entonces, bueno, hasta que no encontramos que realmente la edad adulta no podía estar al final, porque no podía ser una conclusión, sino que tenía que ser una pregunta, no pudimos ver que realmente tenía que funcionar como un ir hacia atrás y hacia adelante. Y lo de ser tú quien la protagonizara, esto llega por el tipo de historia que es, porque bueno, hay que desnudarse en todos los sentidos, y quizá con otra actriz hubiera sido otro trabajo distinto, o bueno, porque tú también eres actriz y es maravilloso verte. Es una mezcla de las dos cosas. O sea, no lo tuve claro desde el principio. De hecho, me planteaba otros nombres, pero también me planteaba el mío. Y llegó un momento en que fue una mezcla de
Yo también había un cierto pudor en volver a hacer esto después de Julia East. Y entonces fue, bueno, pues un momento de sinceridad de reconocer que me apetecía mucho y que sentía el deseo de interpretar este personaje, porque es un personaje que como actriz es un reto y me apetecía. Y luego también la parte que igual, esta parte me ayudaron también Clara Roquet y las productoras a darme cuenta de que también era un ejercicio bonito el de poner mi cuerpo después de todo este proceso mucho más mental, también emocional, pero desde otro lado del guión. Y ha sido muy difícil, la verdad, no voy a mentir. No sé si lo voy a repetir en un futuro próximo, pero también ha sido muy bonito y muy intenso. Mencionabas Julia East y bueno, y también estaba en Las amigas de Ágata. Había como casi un retrato, bueno, una crítica a una inmadurez o una generación que todavía estaba inmadura. Aquí hay un salto completo, hay una madurez y quizá la crítica, como decías, una misma tiene esta responsabilidad, pero también hay un sistema, una serie de mecanismos ocultos que dirían Foucault y compañía, pero son mecanismos que al final nos coartan para ejercer esa libertad. No sé si hay también un salto ideológico en las películas. Pues para mí sí, un poco. O sea, también hubo un ejercicio de querer universalizar la historia, ¿no? Como a través de entrevistas a distintas mujeres, luego más adelante a hombres, a padres, a madres, etcétera. Y toda la parte de documentación, que había una intención muy clara de entender una cuestión estructural y una cuestión de sistema. Al final la peli, en el fondo habla de la educación sexual y emocional. Entonces la educación no es algo individual y sería injusto pedir a cada individuo por separado que fuera responsable al 100% de su... Es imposible, ¿no? Entonces sí que había esta intención de hacer un análisis un poco más ambicioso, que es de un sistema. O sea, en Julia East, de alguna forma, estamos entrando en un fragmento de vida de una chica en un momento de cambio. Es un detalle, es un gesto. Criatura, en ese sentido, era una flipada. O sea, era como... No, son 3 tiempos. Aparte, encontramos lo de los 3 tiempos, pero al principio había escenas de 15, 16, 18, 12, 23, que era como, a ver, no vamos a poder producir esto. Llegó un momento que Clara dijo, a ver, vamos a concentrar. Entonces, claro, sí, es una energía muy distinta. También debo decir que para mí hay algo agradable y cómodo en eso, ¿sabes? Como que hay menos exposición y más... no sé, más análisis. Tengo una sensación también, ahora lo estoy notando en la promoción, de he estudiado tanto que tengo las cosas claras, ¿no? Que sí, puedo hacer una masterclass. Sí, podría haber escrito una tesis de esto. Oye, pues estás a tiempo, puedes hacerla ahora, después del estreno. Claro, al hilo de esto hay una cosa que está muy bien en la película, hay muchas, pero esta en concreto que avala esto, que no es una familia conservadora, no es una familia del Opus Dei, no es una familia donde quizá el cine sí que ha mostrado, ¿no? Familias demasiado coercitivas, es una familia abierta, moderna, y sin embargo como esos tabús, esas relaciones padres e hijas, ¿no? Que eso sí que se ha contado poquísimo, ¿no? Y eso está muy muy bien tratado, como eso también está ahí latente y tenemos que lidiar con ello, ¿no? Es que para mí esto era algo súper clave, porque es que da igual, se podría contar en cualquier familia, porque esto es una cuestión transversal. De hecho, fue una de las cosas que hablamos con la reina, que ella dijo, realmente esto pasa en cualquier familia, de izquierdas y de derechas, ¿no? Entonces, si incluso una persona que vive en este contexto puede verlo, o sea, claro, podríamos haber cogido cualquier familia, pero para mí era muy interesante entrar en una cosa de decir, no, es que las familias de izquierdas tienen muchas lagunas, aparte de la generación de nuestros padres, que al final priorizaron unas ciertas luchas y el feminismo no estaba entre ellas. Y entonces, bueno, pues me parecía interesante, y aparte creo que se puede deducir de la película que esto es un ejemplo y se podría aplicar a cualquiera, pero sí era importante. Y es verdad que en el cine se ha contado más la parte de una familia religiosa, ¿no? Sobre todo en el cine de terror, que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, hay una cosa muy clara también en las películas de posesiones. Las niñas en una familia religiosa
muchas veces tiene que ver con el despertar sexual, en realidad, si lees entre líneas en esas películas. Y sí. Y luego está la cuestión de que el personaje de Oriol Pla, claro, también, y el personaje de Alex Brendemühl, que también son dos generaciones de hombres. Decías antes que habíais hecho entrevistas a hombres, y claro, es que no es una película que evidentemente se centra en el cuerpo de la mujer, en la violencia que se ejerce simbólica o físicamente sobre el cuerpo de la mujer, pero también está en, bueno, cómo debe comportarse, cómo es la masculinidad, cómo debe comportarse un hombre en este momento post-Me Too, ¿no? Sí, cuando escribíamos con Clara había una cosa que era, si queremos hacer que esto sea complejo y realmente queremos intentar hacer un análisis más sistémico, ¿no? O cultural, tenemos que entender todos los elementos que nos llevan hasta ciertas cosas, ¿no? Y entonces, obviamente, podríamos haber incluido el relato de una masculinidad más claramente tóxica o una persona despreocupada del daño que hace a los demás, pero no era el caso de estos personajes, ¿no? Era interesante también ver cómo esta figura o estas figuras masculinas también contribuyen y perpetúan, sin ellos quererlo, a esa violencia, y cómo ellos también son víctimas de ello, porque son los personajes más protagonistas masculinos son el de Oriol Pla y el de Alex Brendemühl, que son el novio y el padre, pero también están los chicos en la adolescencia, ¿no? Y ese chico que tiene toda la pinta de ser un chico que seguramente no está súper integrado ni súper ni representa una masculinidad muy hegemónica, y en cambio le dice, te llaman guarra, ¿no? O sea, y al final, sin él quererlo, está castrando de nuevo a alguien. Entonces, para mí era muy interesante entender cuáles son los miedos y las heridas que llevan a estas personas también a reproducir estas violencias y a sufrirlas, porque al final, si vives en una castración, también te afecta tu vida, ¿no? Y se puede ver en el personaje de Marcel y cómo se relaciona con el sexo. Entonces, bueno, sí que era importante, ya no tanto para salvar a los personajes, porque al final todos los personajes se salvan y no se salvan, pero para no simplificar los conflictos y no generar buenos y malos. Y estábamos hablando de que esto no se ha contado, de que no hay muchos relatos sobre esto, o casi ninguno. No sé si también tiene que ver con la llegada de una nueva generación, con el momento actual. Tú decías en Cannes, bueno, es que estamos viendo un momento histórico, no solo en el cine español, sino en la sociedad. Pero no sé si también estamos viviendo un momento de, ojo, que podemos ir para atrás. No sé si te da miedo todo eso, porque sí que hay un montón de cineastas que estáis contando las historias, sí que la sociedad las está recibiendo, como tú decías bien, pero también por un lado hay un ala reaccionaria que puede tirarnos para atrás. Sí, a mí me da miedo, sí, la verdad. O sea, no es un miedo paralizante, por suerte, pero sí me da miedo. Por otro lado, al final lees y te das cuenta que estas cosas siempre han sido cíclicas. Yo recuerdo, estuvimos con Carla Simón haciendo como una charla en el primera persona del CCCB, y daba la charla también en ese ciclo Virginie Despentes, y ella dijo algo muy bonito, que dicen que las olas de feminismo siempre, como que el feminismo ha aparecido y ha desaparecido, y ella decía que ella lo veía más como algo cíclico, pero sí que iba en aumento. Y entonces ella comentó que, por ejemplo, aunque ella hubiera vivido otros momentos de irrupción del feminismo, nunca había vivido en las calles miles y miles de personas al grito de hermana, yo sí te creo, ¿no? Entonces es como, hay una evolución, aunque haya momentos de retroceso. Y yo creo que justamente en estos momentos, si sale un lado más reaccionario y más conservador, seguramente sea por el miedo a dar pasos hacia adelante, ¿no? O sea, seguramente sea una respuesta a la fuerza con la que vienen estos cambios. Eso no quita que haya que estar en alerta. Pero sí, y debo decir también que yo he tenido un miedo, o sea, que voy haciendo pequeños duelos en el proceso de Criatura, porque cuando viene de un lado, cuando viene de la ultraderecha, da miedo, pero está allí, ¿no? Sí. Como que sabes de dónde viene, ¿no? Pero con Criatura ha pasado que ha habido momentos, ¿no? Como que incluso dentro del sector o así, que de repente hay un miedo a que se cuente esta historia, una película como Criatura, que no es una película justamente provocadora. O sea, es una película
es luminosa y es tierna, con los personajes no ataca. O sea, si una película como Criatura da miedo, como por lo que pueda generar en la audiencia, ¿dónde estamos, no? Porque hay cosas... Deberían haber cosas mucho más radicales y mucho más punkis en ese sentido. Pero bueno, poco a poco. Y es bonito, vais a estrenar casi, Coixet un poco más tarde, pero directoras de 2 generaciones. La película de Coixet también explora el deseo y muchas escenas de sexo, y las 2 películas creo que tienen las mejores escenas de sexo, como están, no las mejores, porque claro, hay un trauma en Criatura, pero sí la mejor planificación visual de las escenas de sexo de todo el año, ¿no? Es curioso que sean 2 mujeres las que están detrás y que cómo eso cambia también la manera de rodar una escena de sexo, ¿no? A ver, es un honor compararme con Isabel Coixet, la verdad. Tengo muchas ganas de ver la película. Sí, claramente, seguramente influye que seamos 2 mujeres dirigiendo estas escenas. También supongo que influye lo que comentábamos del momento histórico. O sea, también hay me siento empachada, ¿no? Hay una sobresaturación y me encantan las películas eróticas, ¿eh? Ojo, que yo qué sé, a mí Crash me flipó, o sea, es una de mis pelis favoritas y tiene una mirada masculina muy heavy y son escenas que me parecían muy eróticas, o sea, pero ya está, o sea, es que ya no se puede más, es que llega un momento en que las escenas no despiertan ningún tipo de sexualidad. Y entonces yo creo que también hay una necesidad de empezar a filmar el sexo de una forma distinta, con intimidad, ¿no? Porque es que el sexo muchas veces se filma de una forma tan fría que simplemente es un mensaje de una convención que ya hemos aprendido, ¿no? Como cuando en las películas americanas de los 60 se tapaban con la sábana o se cerraba una puerta y ya entendías lo que venía después, pero sí está bonito permitirse un poco entrar ahí y ver qué está pasando, ¿no? Está muy caro este pussy, no te acerques pussy, aquí págate pussy. Pues Elena Martín, muchas gracias, suerte con la tesis doctoral y con la película. Muchas gracias a ti. This is the good for you, para los chavales como tú se podrían coleccionar. Nací con la habilidad de sentir quién es de fiar. Teléfono ocupado en línea y que suene la señal. Me pide el Instagram y el número, yo cambié el final. Me salí de fiesta con mis amigas y yo lo que quiero es fumar marihuana. Mira, aquí no pasamos tonterías, cuando entro tú te apartas, pussy que mana. Pussy, está muy caro este pussy. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.